somos 2 mujeres de los 5 vocales, y llegaron parte de la fuerza del orden, para no especificar quiénes, y se sentaron, ¿y dónde está su jefe? Y estaba, yo era la vicepresidenta, mi colega era la vocal, y estábamos solo las dos. Tomen asiento, los vamos a recibir nosotros, nos presentamos ya. Queremos decir esto, y yo, ellos tomaron la palabra primero, yo solo tomé nota. Y luego, punto por punto, a sus cuestionamientos los fuimos absolviendo. A esto. Y se quedaron completamente callados. Y la coordinación va a ser con la doctora y conmigo. Pero llegaron así de sí, agresivo. ¿Dónde está su jefe? Sí. Porque en la mentalidad de ellos no pueden entender de que una mujer sea la jefa, ¿no? Bienvenidos a Así Aprendemos A, este espacio en el que queremos compartir experiencias y conocer a personas que están avanzando en la vida y que por lo que vemos logran objetivos y logran ese equilibrio entre la vida familiar y la vida personal. Hoy desde este espacio tan acogedor y tan bonito que nos habilita CARE en Santa Cruz para que podamos recibir a nuestra invitada. Y también gracias a Dove, esta marca que ha comprendido y está impulsando a nivel mundial la belleza real de las mujeres. Así que voy a presentar a la doctora María Cristina Claro. Bienvenida, María Cristina, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, querida Sisi, por la invitación, así que atenta a la conversación. Bueno, y a todos los aspectos. Yo la puedo presentar como la presidenta del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Ese es un título muy conocido porque la hemos visto sobre todo en el último tiempo en todos los medios de comunicación. Pero vamos a hablar con la presidenta del tribunal, pero vamos a hablar con la mamá, con la mujer, con el ser humano, con la docente, con la profesional, es decir, todos esos aspectos que hacen a la existencia suya en este momento y que muchas mujeres miramos como con admiración porque es difícil lograr ese equilibrio, ¿no? Está saliendo, de hecho, de un proceso muy exigente de días demasiado largos, me imagino. ¿Cómo ha resultado este último proceso de elección general? Claro que sí, ha sido un proceso más largo de lo esperado. ¿Por qué? Porque luego del proceso de elecciones generales, al no darse el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa para declarar ganador a un binomio, pues nos tuvimos que enganchar en una segunda vuelta. Por ende, prácticamente se tuvo que volver a hacer todo el proceso electoral. Logísticamente es igual, o sea que hicimos 2 veces el mismo proceso para llevar adelante los resultados que finalmente emergen del cómputo departamental y de toda la logística. Además, resultados que sacaron en 42 horas después de la votación de segunda vuelta y tomando en cuenta, bueno, María Cristina es la presidenta del tribunal que administra la mayor cantidad de votos, ¿no? Es el departamento con el padrón más grande. Así es, el departamento de Santa Cruz es el que tiene el padrón más grande de Bolivia. Son 2.071.967 electores los habilitados en nuestro departamento y somos los encargados de computar 9.115 actas. Estamos en primer lugar con la cantidad de actas más grandes. En cuanto a cantidad, está en segundo lugar el departamento de La Paz, en tercer lugar Cochabamba, y los otros 6 departamentos pues tienen una cantidad de actas que computar inferiores a 2.800. Ahora, en lo personal y en lo profesional, ¿qué ha implicado el sacar los resultados en 42 horas? Ha implicado, primero, en lo personal, bastante exigencia, porque me gusta ser muy detallista, y yo considero que un líder tiene que estar siempre ejerciendo todos los aspectos desde el ejemplo. Yo no puedo exigir que el personal haga algo si yo no estoy primero. Entonces, para exigir a las diferentes áreas, tengo que saber de qué se trata, tengo que estar muy imbuida en los procedimientos y tengo que estar presente para convocarlos a reunión, para ver qué necesitan, qué está fallando o dónde debemos reforzar o mejorar, o cómo está el tema administrativo, cómo está la capacitación, acompañar, respaldar las diferentes secciones que tenemos dentro del Tribunal Electoral Departamental. Ahora, han sido jornadas más largas, ¿no? No solamente de 8 horas. ¿Cuántas horas han demandado? ¿Cuántas horas de trabajo ha demandado cada jornada? Digamos que desde el día previo a la votación, desde el sábado hasta que entregaron los resultados. Desde el sábado hasta que entregamos los resultados, prácticamente es levantarse muy temprano, tipo 5 de la mañana, y terminar la jornada a la medianoche o a las 2 de la mañana conforme íbamos avanzando, pero
tener ese pendiente de saber que tengo que estar temprano, porque inclusive los medios también te demandan tiempo, porque te piden Además, tienes que estar entrevistas. temprano y Exacto. peinada, maquillada, Presentable. presentable, bien vestida. Ese es un Exacto. trabajo adicional para las mujeres, Sí, ¿no? ¿Y exactamente. cómo lo hace? ¿Tiene alguna asesora de imagen? ¿O cómo maneja usted ese tema? En realidad pienso la noche anterior cuál puede ser el outfit para ponerme al día siguiente y para estar acorde a las diferentes actividades, o en todo caso si me voy a poner cierta ropa, pues ya, y sé que tengo que irme, por ejemplo, al centro departamental de logística donde estaban armando maleta, ya me ponía otra ropa, ¿no? Claro, Más más adelante, cómoda, más sí. cómoda para Bueno, poder concluir las ahí actividades. aplica, dice, ¿cuándo empieza tu lunes? El domingo en la noche. Sí, Sí, la efectivamente. planificación es importante y la Totalmente. organización también. ¿Es organizada? Sí, ¿Es considero que disciplinada? sí, sí. Necesito yo tener organizados muchos aspectos para saber que todo está fluyendo y estar relativamente tranquila, aunque el estrés nunca se va. Nunca se va, pero Nunca lo se sabe va. manejar. Porque dicen que el Intento. estrés es un amigo en tanto y en cuanto uno pueda tenerlo controlado y que juegue a favor y no en contra. ¿No ha colapsado alguna vez? Le cuento que sí. Para el Sí. proceso de elecciones judiciales, que fue un proceso muy difícil, porque tuvimos el 98% de actas observadas, o sea que fueron más de 8.000 actas que teníamos que hacer proveídos. En este proceso la cantidad de actas observadas fue del 2%, no fueron más de 200, y en ese caso fueron más de 8.000. Entonces llegaba yo, comenzábamos muy temprano la jornada, nos quedábamos hasta las 4 o 5 de la mañana trabajando porque no avanzábamos. El porcentaje que subíamos era muy lento porque todo lo que implicaba dentro del score. Y la verdad que ahí sí sentía yo que colapsaba, porque si bien me mostraba firme, fuerte, llegaba a mi casa a intentar dormir o descansar 2 o 3 horas, me tapaba con la colcha y empezaba a temblar. Pero eso era el Temblaba, cuerpo sí, manifestándole que estaba al límite estaba al del borde. colapso, al borde. Y encima mi hijito mayor, que era diciembre ese proceso electoral, cumplía años el 21 de diciembre, que era sábado. Y todos los días se levantaban y bien me sentía, ¿ya terminaste? Y con Ahora, su voz quebrada y sus ojitos llenos de lágrimas, ¿ya terminaste, mamá? Por favor, haceme mi cumpleaños. bueno, Sí, sus hijos tienen 10, 8 y 5 años. sí. Es decir, que cuando usted asumió como vocal del Tribunal Electoral, el más pequeño ya estaba nacido, estaba por nacer. Cuando yo asumo que nosotros fuimos posesionados el 20 de diciembre del 2019, yo solo tenía 2 hijos. Yo me embarazo el 2020. Ya siendo vocal. Ya siendo vocal, exactamente. Ahora, vamos a entrar en eso, pero qué difícil el momento que le tocó a usted asumir, ¿no? Era un Y momento en que no había credibilidad, salíamos de una elección, ¿se acuerdan ustedes la del 2019, la elección del fraude, donde la ciudadanía estaba decepcionada, un alto nivel de frustración porque había sido burlado su voluntad, había sido burlada su voluntad y había sido vulnerado su voto? claro, era una institución que no tenía credibilidad y que había muchísima desconfianza en el trabajo del órgano electoral y en todo lo que se decía y hacía. Por ende, fue un desafío poder asumir, para empezar, la decisión de postularme, porque era una convocatoria pública. Cuando se lanza, me acuerdo que una amiga me dice, ¿y si nos postulamos? ¿Será? Claro, habría que intentarlo. Entonces, asumí ese reto de postularme. Me acuerdo que revisé la normativa, me preparé porque dimos un examen que fue oral en presencia de los diferentes asambleístas que componían esa comisión en la Asamblea Legislativa Departamental, y finalmente quedé dentro de las 4 ternas. Y luego ya me elige la Cámara de Diputados como vocal titular del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. En la primera directiva yo asumo como vicepresidenta. Directamente fue vicepresidenta. Y el doctor Paniagua asume la presidencia en la primera gestión. Ahora, ¿cómo fue ese proceso interno para empezar tomar la decisión de postularse a formar parte de una institución tan cuestionada en ese momento? ¿Cómo eran los diálogos internos? Era una institución muy cuestionada y además era llegar a trabajar en un edificio quemado, o sea que no había lugar donde llegar a trabajar. Teníamos un ambiente que era único para los 24 servidores públicos más los 5 vocales, éramos los 29 juntos en un espacio largo, como que en una galería, que era el único lugar que tenía las condiciones para poder trabajar y funcionar. Dentro del diálogo interno era asumir un reto y hacer algo por Santa Cruz y por Bolivia.
O sea, era esforzarme al máximo, dando lo mejor para generar credibilidad y en realidad es dejarle mejores días a mis hijos y a los hijos de todos los estantes de Santa Cruz y habitantes de Santa Cruz y Bolivia. Ese era el Era muy propósito. grande. ¿Usted cree que el propósito que uno debe tener, todos tenemos, el tema es encontrarlo, es lo que a veces nos impulsa a tomar estas decisiones que son incomprensibles para muchas personas, me imagino que para su familia? Sí, para mi familia al principio fue algo complicado porque les costaba a ellos también entender entre sus diálogos personales justamente eso, de la desconfianza, el descrédito, y la hermana menor se postula a algo que está ¿Usted tan es la menor cuestionado. De 6 de hermanos. 6 hermanos? Entonces era lidiar con ellos mismos, inclusive explicarles muchas cosas para que ellos también se asienten en sus emociones y puedan comprender cómo se hacen las cosas. Pero fue un proceso, todo fue un proceso. ¿Y cuáles eran los argumentos a que sí y cuáles eran los argumentos a que no? Los argumentos a que sí, que era eso justamente de trabajar para fortalecer la democracia, recobrar la credibilidad y garantizar desde adentro un proceso transparente. Y desde adentro, ¿usted qué los argumentos miedos son de no? naturales, ¿no? Los miedos son naturales. ¿Y qué pasa si? Pero considero que, bueno, desde que soy madre entendí que las mujeres no tenemos derecho a cansarnos, a enfermarnos. Entonces, como mujer entendí que podía asumirlo y asumí el reto. Muy decidida es usted. Sí. ¿Y cómo hace al momento de tomar una decisión así de compleja que implica el modificar la vida y también en cierta medida afectar la vida de los chicos, ¿no? Y del entorno inmediato? En realidad asumo las determinaciones y considero que cuando tomo una decisión la tomo en serio, o sea que sí asumo las consecuencias, pero con mis hijos conforme fueron creciendo y ya fueron asumiendo que me tocaba entrar a un proceso electoral, sí, al principio obvio hay mucho cuestionamiento, ¿por qué mamá no llega temprano? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y sí fue explicarles porque ellos entienden y comprenden a la perfección que me tocaba un proceso electoral que me demandaba más tiempo y que necesitaba su comprensión. Así como los comprendo en muchas situaciones, le tocaba a ellos ahora comprenderme y sí lo entienden. Sí, hay un Sí concepto que yo siempre he aplicado con mis hijos y me ha funcionado, que somos un equipo. Sí. Y los miembros de un equipo a veces están destinados a cumplir un rol, mientras que los otros hacen apoyo o hacen otras cosas o cumplen con lo suyo de manera individual. Y así, cuando les toca a otro miembro del equipo, todos vamos a ir a apoyarlo. Exacto. Entonces, ese concepto de equipo funciona muy bien. Usted viene de una carrera en la función pública, porque antes de asumir como vocal del tribunal, era funcionaria en la gobernación. Sí. Cuéntenos sus inicios, por favor, y no sé, para las personas que nunca hemos ejercido un rol público, una función pública dentro de algún nivel del gobierno, del Estado, es incomprensible muchas veces. ¿Qué es lo que los mueve y los lleva a tener semejante responsabilidad y semejante exposición y un riesgo también, ¿no? Podría decirse. Sin embargo, yo cuando salgo de la universidad, yo soy egresada de la UPSA, salgo de la universidad y tuve la posibilidad de ser invitada a trabajar por uno de mis docentes, el doctor Guillermo Saucedo, que me invita, él era secretario de Justicia en ese entonces de la Gobernación y me invita a trabajar. Llego como auxiliar procurador. O sea que aparte de hacer procuraduría y hacer seguimiento a los procesos judiciales, pues me tocaba atender al director. Yo sabía preparar bien el café batido. Y luego de eso ya logro obtener mi título en Provisión Nacional. Empecé a conocer mejor todos los procesos que se llevaban civiles, laborales y demás, y me dan la oportunidad de ser profesional 2. Ya luego escalé a profesional 1 y finalmente ejercí como profesional experto como responsable de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante los últimos 4 años. 9 años trabajé en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y luego decidí renunciar y abrir mi oficina porque quería ejercer la profesión. O sea, estuve 11 meses en el ejercicio libre de la profesión y ya eso fue prácticamente 2019 y ya en diciembre se lanza la convocatoria con todo el contexto que había en Bolivia y decidí postularme y quedé prácticamente
preseleccionada dentro de las 4 ternas seleccionadas y ya luego fui elegida por la Cámara de Diputados. Es decir, usted es vocal por concurso de méritos. Por concurso de mérito, específicamente. Cuando asume, ¿fue el 2020? Asumo el 20 de diciembre del 2019. Del 2019, al final del proceso tan triste y de ese episodio tan doloroso que nos tocó vivir a los bolivianos. Entremos ahí cuando usted asume, al poco tiempo queda embarazada. Así es. ¿Y qué pasó? Quedó embarazada, viene el COVID-19, muchas de las actividades que teníamos pendientes se postergan porque era el tiempo donde nadie podía salir de casa. Entonces, muchas de las, talleres que hicimos informativos con el apoyo y respaldo del Programa de Naciones Unidas, que nos respaldó muchísimo, eran virtuales. Entonces, hicimos más de 10 talleres virtuales con diferentes contextos para poder hablar de democracia y intentar fortalecer el proceso que llevábamos adelante. Y luego ya tuvimos que salir, ya yo estaba con la barriga muy grande. Era el tiempo en el que también había sido un tanto, vapuleado, podríamos decir, el presidente, el doctor de ese entonces, que era el doctor Saúl Paniagua, que le habían tomado su casa, habían agredido a su familia. Y yo ya estaba con un embarazo muy grande, una barriga muy grande. Me tocó lidiar con el tema del riesgo, porque era mi tercer embarazo, y ya prácticamente me tocaba ya volver a trabajar porque ya podíamos salir a hacer las diferentes actividades. Yo decidí que mi hijito nazca el 24 de septiembre, que caía jueves del 2020, para poder descansar viernes, sábado y domingo. Sin embargo, en ese contexto se dio una situación, entiendo que el doctor llegó al límite y entendíamos que éramos un equipo, si bien no nos conocíamos, pero éramos un equipo y teníamos que respaldarnos para sacar adelante el proceso de elecciones generales, que era fundamental para Santa Cruz y Bolivia. Cuando me entero de su renuncia, yo acababa de dar a luz, un día tenía mi hijito de nacido. Un día, acababa de nacer, un día antes del 24 de septiembre. Entonces, yo era la vicepresidenta. O sea, ni pensar en los 3 meses de baja médica que generalmente... Ni pre ni postnatal, no. Yo renuncié a todo ello porque entendía que tenía que estar a la altura del proceso. O sea, yo me postulé para respaldar el proceso. Pero eso era, lo tomó como un desafío personal, como parte de la responsabilidad, porque qué difícil, ¿no? Estar en ese momento, una criatura que depende al 100% de uno, una responsabilidad con la democracia, con una elección, con un departamento y un país al final. Claro que sí, en realidad el bebé llegó cuando uno a veces menos lo espera, entonces era algo con lo que yo lidiaba también, que decía, a ver, yo asumí este reto y no puedo irme y dejar a mis colegas cuando sé cómo está por dentro y cómo estamos por dentro. Entonces volví el lunes. Además tenía la excusa perfecta, ¿no? Tenía la excusa perfecta. Volví a trabajar el lunes con el muchacho. Claro, con el bebé en brazos en la oficina. Claro, tenía 3 días de nacido y yo ya estaba en la oficina. Entonces tenía una persona que me ayudaba. Luego de 2 semanas ya podía coordinar en un lugar más cerca, no en mi casa, porque vivo en la doble vía La Guardia, kilómetro 9, pero ya llegaba a la casa de mis padres, que es en el segundo anillo de la Roca de Coronado. Entonces dejaba ahí mi bebé y ya coordinaba mejor ir, verlo, darle el lactar en la medida de lo posible, pero me ayudaba con alimentación complementaria, pues, ¿no? Que era prácticamente Nutrilón, que sí me ayudó y me sirvió muchísimo. Sí, este no es pagado, pero también me ayudó a mí. Y ahí están los muchachos grandotes. Sí, específicamente. Sí. Bueno, tocó volver, fue muy difícil asumir inclusive ese reto de los cambios corporales y teniendo un bebé recién nacido y involucrarse en todo el trabajo que había que ver, que había que coordinar en las diferentes secciones del tribunal, ¿no? Y en algún momento se sintió sola, se sintió triste, se sintió deprimida o no había tiempo para eso con tanta responsabilidad dentro y fuera de la casa y de la oficina. En el proceso de elecciones generales no hubo tiempo. En el sentido es que ya estaba yo con el bebé chiquito, entonces entramos al cómputo en octubre, terminábamos el cómputo y me iba a ver al bebé y a mis hijos también, ¿no? Y luego ya enganchamos el proceso de elecciones subnacionales, departamentales y municipales.
Y ahí fue también complicado porque estaba el COVID. Mi secretario de Cámara, mi asesor legal se enferman de COVID. El doctor Mario Orlando, que era el vocal designado por la entonces presidenta Yanine Áñez, también se enfermó de COVID. Mi otro colega, Marcelo Llaveta, también. Entonces, yo también tenía COVID, pero decidí no comentarlo para no perder el quórum. Entonces, yo sí tomé muchas medidas de seguridad, de bioseguridad, para estar segura, pero o sea, para con que COVID y todo usted fluya. asistía Sí, normal. sí, para que todo siga su funcionamiento, porque no podíamos restar el ritmo en el que íbamos porque era muy demandante. El proceso de elecciones subnacionales es un proceso que demanda mayor cantidad de tiempo. O sea que si en un proceso de elecciones generales estamos 10 horas, ese demandaba que estemos todo el día en el tribunal, prácticamente en sesión de sala plena, porque teníamos demandas de inhabilitación, más de 1000 resolvimos, y teníamos que hacer el registro de las candidaturas, revisión de los documentos, y convengamos de que existen diferentes organizaciones políticas o agrupaciones ciudadanas en cada uno de los municipios. Ahora, son 54 más una elección departamental. Ahora, ¿valió la pena? ¿Vale la pena lo que ha hecho? Porque ha sido muchas renuncias, han sido muchas elecciones que ha tenido que hacer entre vida laboral, vida familiar. El proceso de elecciones 2021 fue muy difícil. Yo recuerdo que luego de una serie de situaciones en pleno cómputo, yo un día miércoles, luego de dar en la noche una conferencia de prensa, me pidieron a mí que sea la vocera. Me entré al baño y dije, por Dios, ¿en qué momento tomé la decisión de ser vocal? Porque fue difícil, porque existe mucho cuestionamiento, y desde dentro yo tenía un bebé chiquito de 6 meses, seguía todavía con los sentimientos de mamá, de Claro. las hormonas. Entonces fue algo muy complicado, pero lo asumimos, dimos resultados conforme se había votado, y considero que ya en el proceso fuimos perfeccionando muchos procedimientos, elecciones judiciales, elecciones generales, segunda vuelta. Ya cuando asumo la presidencia logré hacer algunas modificaciones del personal que yo considerábamos que necesitábamos rotar o modificar, y sí hemos tenido buenos resultados. ¿En qué se traducen esos buenos resultados? Buenos ¿Credibilidad? resultados. ¿Confianza? Claro que sí, buenos resultados en todo lo operativo y logístico, porque para empezar nos tomaba 10 días armar maletas, las 9115, y las hicimos prácticamente en 3 días ahora, y eso 2 días y medio. O sea, ya conocemos el procedimiento, sabemos a la perfección qué tenemos que cuidar, qué cosas vienen, y ya se eso hace. Bajo su liderazgo. Exacto. Bajo mi liderazgo y el de mis colegas, ¿no? Porque no puedo dejar de mencionarlos, que somos un equipo. Somos un equipo, y tengo también personas que están ahí firmes, trabajando desde sus áreas y aportan mucho. Ahora, ¿y el proceso usted garantiza que ha sido 100% transparente? Eso fue justamente lo que dije para el proceso de elecciones de segunda vuelta, que yo garantizaba que los resultados obtenidos en el departamento de Santa Cruz son el reflejo de la voluntad del soberano, porque todo es transparente. Inclusive hicimos seguimiento, yo hice seguimiento y un monitoreo exhaustivo a lo que se decía de Santa Cruz con relación a las actas. Y se pudo evidenciar, porque los mismos actores o activistas lo aclararon, que lo que se cuestionaba no tenía sustento, porque nosotros habíamos computado los votos reales de cada organización, del LIBRE y del PDC. O sea, ¿y qué le dice a las personas que cada vez han ido disminuyendo las voces, pero que ha habido fraude en estas últimas elecciones? Bueno, nuestro trabajo ha sido prácticamente muy transparente, técnico, imparcial y de puertas abiertas. Todo lo que han querido consultar los hemos absuelto, hemos convocado a diferentes simulacros para que conozcan los delegados de las organizaciones políticas todo el procedimiento que se sigue, logístico, técnico, pero también del sistema SCORE, que es el cómputo oficial de resultados. Nuestro trabajo, considero, ha estado a la altura para brindarle a Santa Cruz resultados transparentes y resultados que son el reflejo de lo que decidió el boliviano o el ciudadano en las urnas. María Cristina, ¿de qué estamos hechas las mujeres? Diríamos que todas estamos hechas de carne y hueso. Sin embargo, a veces considero que estamos hechas de hierro, ¿no? ¿Sí? ¿De qué está hecha María Cristina Clarós? Porque tiene una historia realmente impactante, ¿no? Con todos los desafíos que le ha tocado asumir, y lo ha hecho con total
yo hasta la veo como que muy cómoda en su rol, como que no tiene todo el mundo que tiene y que debe organizar cada día y a cada minuto para poder desarrollarse y desempeñar su función como lo está haciendo, ¿no? Claro, y en realidad considero que sí, que tiene que haber una organización. Tengo una persona que me ayuda también en casa, tengo la nana de mis hijos, que me ayuda bastante, y yo logro descansar porque sé que ella está ahí con ellos, ¿no? Y tiene carácter, y igual yo llego y conozco y sé todo lo que ellos han hecho durante el día, las exposiciones, coordino todo lo demás. Pero algo que también quisiera destacar es que las mujeres sí podemos, cuando nos proponemos ejercer un liderazgo. Sé que no todos asumen ese desafío, pero sí se puede. Sí se puede en el sentido de que sacamos fuerzas de donde no hay, podemos organizarnos y no hay algo que nosotras no podamos hacer. Somos capaces de liderar, somos capaces de romper barreras, porque sí existen. Y dentro del marco de la coordinación, al principio era muy complejo, porque nos toca coordinar con fuerzas del orden. Por un día, el ejército o las Fuerzas Armadas y la policía están a cargo o supeditados al órgano electoral. Y les comento que al principio no les gustaba nada que se quede a cargo una mujer o coordinar con mujeres. ¿Y cómo lo sentía usted eso? ¿Cómo se vivía en esa coordinación minuto a minuto? Considero yo que el respeto se gana en el proceso, mostrando liderazgo. Sí. ¿Y a una mujer le cuesta más? Sí. ¿A usted cree que le costó más? Mucho, cuesta mucho más. Porque no solamente ven el género, ven tu edad. Entonces dicen, vamos a ver qué enseña, qué demuestra. Pero sí demostré estar a la altura estando en todas las actividades o estando en los momentos más claves e importantes. ¿Tiene problemas en decir cuántos años tiene? No. ¿No? ¿No? No tengo problema. Yo tengo 38 años. Y cuando asumió tenía 33. Sí, prácticamente. 32, 33 años, sí, era joven. ¿Y cómo impuso, cómo se ganó ese respeto con las fuerzas del orden, tomando en cuenta que es una institución liderada por hombres con una mentalidad también muy patriarcal, ¿no? Exacto. Con conocimiento, creo yo. Lo primero era prepararnos o prepararme para tener todo el conocimiento claro y absolver todas las consultas. Me acuerdo que en el primer proceso del 2020 estábamos con mi colega vocal, la doctora Judith Sánchez, somos 2 mujeres de los 5 vocales, y llegaron parte de la fuerza del orden, para no especificar quiénes, y se sentaron, ¿y dónde está su jefe? Y estaba, yo era la vicepresidenta, mi colega era la vocal, y estábamos solo las dos. Tomen asiento, los vamos a recibir nosotros, nos presentamos ya. Queremos decir esto, y yo, ellos tomaron la palabra primero, yo solo tomé nota. Y luego, punto por punto, a sus cuestionamientos los fuimos absolviendo. A esto. Y se quedaron completamente callados. Y la coordinación va a ser con la doctora y conmigo. Pero llegaron así de agresivo. ¿Dónde está su jefe? Sí. Porque en la mentalidad de ellos no pueden entender de que una mujer sea la jefa, ¿no? Me pasó una vez, tenía yo una reunión dentro de la corporación en la que trabajaba, donde llega una persona conocida, reconocida, y dice, ¿dónde está la presidenta de la empresa? Y yo, no está. Pero yo lo voy a atender, lo mismo, claro, porque uno tiene que tener esa inteligencia emocional para comprender la mentalidad de la otra persona y llevar la reunión por el rumbo el cual debe tomar para lograr los objetivos, ¿no? Así es. ¿Cuán importante es eso de la inteligencia emocional? Mucho, porque si uno pierde los estribos, inclusive con el personal, como que ya pierde esa autoridad, ¿no? Y yo tengo la moral para decirles, tienen que hacer esto y ustedes tienen la obligación de tratar bien a la gente que depende de ustedes, porque yo jamás les he hablado mal y siempre ha sido dentro del marco del respeto. Entonces no tienen que cuestionar. Así es que ya ellos tienen la obligación de mantener esos cánones con el personal subalterno y conocen. Eso es uno de los aspectos que destaca en el liderazgo femenino, ¿no? Como que hay una mayor capacidad de conectar, un mejor desarrollo de la inteligencia emocional, lo cual permite crear mejores ambientes laborales.
Considero que sí, por lo menos eso es lo que hemos procurado, no generar un ambiente tóxico o un ambiente donde la gente llegue y se siente estresada, sino donde lleguen a disfrutar de su trabajo, porque yo disfruto lo que hago. A mí me gusta lo que hago. Es más, puedo decir que tengo un montón de días de vacaciones acumulados y no los tomo porque me gusta lo que hago. Para mí, más allá de una obligación, una responsabilidad, es algo que disfruto hacer. Y estoy prácticamente 15 años en la función pública porque me gusta, conozco lo delicado que es las responsabilidades que existen, pero considero que tengo el conocimiento necesario para poder hacer las cosas de manera correcta. Vamos a hablar de dos conceptos y dos figuras que se traen cuando se habla de liderazgo femenino y a veces de ese auto-boicot que nos hacemos cuando vamos desarrollando y caminando en la vida profesional. Y el primero es el techo de cristal. ¿Usted considera que ha tenido como que romper o pasar algunos techos de cristal? ¿Cuáles fueron esos? Bastante. A ver, habría que ver cómo lo explico. Yo llego al tribunal, efectivamente, considerándome una persona capaz, con un liderazgo nato, responsable, pero voy entendiendo muchas cosas dentro de mi interior, mi ser y mi convivencia también. Porque yo llego casada al tribunal electoral. El 2022 tomé la determinación de divorciarme. Me divorcio el 2022 y asumo la custodia de 3 niños con el concepto, muchos comentarios de que no iba a poder sola, como se sabe decir. Sin embargo, puedo decir ahora que sí logré sacar adelante y logro sacar adelante a mis 3 niños sola, dentro del marco del día a día, del cuidado, de saber qué necesitan, de saber qué necesitan, porque las mamás al final somos psicólogas, somos, no sé, árbitros, somos todos, somos médicos, claro, al final tenemos que curarles el alma y ayudarlos a crecer con todo lo que ellos necesitan para defenderse en la vida y que sean personas de bien. Y a mí me toca el reto de sacar adelante a niños, varones, porque los 3 son niños. Claro. Entonces, para mí era fundamental que ellos crezcan considerando que la mamá o la mujer se respeta y es una reina. Entonces, merece un buen trato. Eso fue lo primero que me tocó lidiar y yo ya asumía la presidencia del tribunal y tuve que lidiar porque justamente estábamos en ese proceso del cabildo que se aducía era de 2 millones, que fue en el Cristo, y nosotros habíamos hecho la observación y el acompañamiento y dijimos que de acuerdo a las fórmulas técnicas solamente estuvieron aproximadamente 350,000 personas. Claro. Yo en ese proceso estaba viviendo algo muy fuerte internamente, sin embargo, en el trabajo no me tenía que afectar. Lo personal y lo interno, pues, tiene que estar conmigo y en el trabajo tenía que dar la cara y ser responsable por nuestras acciones. Pero ¿cómo se logra eso? Porque dicen que eso naturalmente o fisiológicamente es algo muy adherido al hombre que sabe como que tiene, yo digo, perdón si alguien se ofende, que la cabeza de los hombres a veces parecen tablas de Excel. Tienen cajitas donde logran poner la familia en un lado, entonces no se cruza con la cajita del trabajo y logran diferenciar. En el caso de las mujeres, no. Todo lo tenemos mezclado, junto y revuelto ahí adentro. Entonces cuesta hacer la separación y no llevar la emocionalidad que nos provocan algunas situaciones en la casa al trabajo. Para mí fue un proceso difícil. La verdad, de cómo yo lo sobrellevé, pues salía de mi trabajo, no llegaba a mi casa y lloraba en la calle. Así lo sobrellevé, porque tenía que llegar a estar fuerte delante de mis hijos. O sea, que hubo lágrimas. Muchas, fue un proceso difícil. ¿Y su formación como abogada le ha ayudado? Porque dicen que los abogados son bravos, ¿no? Y más las abogadas. Sí, considero que sí. Yo me formé como abogada, tengo una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, tengo un diplomado en Sistemas Electorales y otro diplomado en Gestión Legal de la Administración Pública. Entonces, considero tener el conocimiento, además de la práctica en el día a día, necesario para estar en la función pública. Y creo que lo primero que yo entendí cuando entré a la función pública es que entramos a servir. Eso es muy importante, ¿no? Entrar con eso como base.
Ahora en diciembre acaba su gestión y ¿usted considera que ha abierto una brecha para otras mujeres? ¿Que hay como ya un camino andado que no le va a tocar a la siguiente si es que viene otra mujer a presidir el órgano electoral? ¿No tendrá que vivir muchas cosas que usted vivió? Considero que sí, porque hemos demostrado liderazgo, capacidad, responsabilidad, transparencia. Y yo algo que implementé que sí debe quedar es esa línea comunicacional de puertas abiertas. Lo que no se aclara queda pendiente para la gente en la mente. Entonces es necesario salir a aclarar todos los aspectos y fue algo que yo sí hice. No me gustaba que algo quede cuestionado en la mente de las personas. Entonces yo salí a aclarar porque sí teníamos argumentos para ello. Dentro del punto de vista técnico, en ese sentido es que otra de las líneas fue siempre informar todo lo que nosotros hacíamos. Y algo que considero que sí caló en las personas fue comprender lo grande de nuestro trabajo. Nunca antes lo habíamos mostrado porque dentro de la coordinación con el Colmilaf, que nos permite tener ahí nuestro centro departamental de logística, no nos permitían un libre acceso de la prensa al su coliseo, porque es un regimiento militar, el Colegio Militar de Aviación. Logramos tener el acceso y solo mostrar cómo hacíamos la revisión de las papeletas o el armado de las maletas, creo que fue algo que impresionó. Sí. La logística que nosotros movilizamos es muy grande. Desde las capacitaciones en provincia salen tantos equipos, mucha gente. Movilizamos entre 3.000 a 4.000 personas. Y sí, solo tenemos, es gigante. Sí. Es prácticamente el funcionamiento de un reloj que tiene que moverse a la par, porque todas las secciones son importantes, pero todo tiene que estar perfecto. Sincronizado. ¿Saben? Es lo que yo digo, corte comercial, en mis talleres de comunicación. La comunicación lo es todo. Lo que no se comunica no existe. Hay que hacer visible lo invisible, porque esos esfuerzos grandísimos que se hacen por lograr un resultado, si no se nota, si no se comunica el proceso, entonces el resultado puede que tenga un menor impacto. Total. Hemos hablado sobre los techos de cristal que a usted le ha tocado derribar, romper para seguir avanzando. La otra figura es la figura de la impostora que llevamos dentro todas las mujeres, todas. Recién me pasó una, ya voy a contarla después de que usted me cuente cuáles son las impostoras que la han asaltado diciéndole que no podía o tratando de frenarla para que siga avanzando en el camino. ¿Cuáles son las impostoras que ha tenido que enfrentar? Una que me quedó muy marcada por un comentario que recibí una vez, que me acuerdo que me dijeron, ¿cuándo vas a aprender a hablar? Hasta ahora no te expresas bien. ¿En serio? Fue algo ¿Cuándo le dijeron que me eso? llegó y me caló mucho. Y ya luego tenía yo esa inseguridad cada que estaba frente a una cámara. Al principio, 2022. Al principio, ya cuando estaba frente a una cámara era... Y usualmente cuando siento que me equivoco, ay Señor, ¿cuándo? Ay, ahora lo estoy haciendo bien, no lo respondí bien, no hubiera querido decir eso, pero bueno, intento no demostrarlo ante la prensa, pero por dentro tengo eso, que es lo que usted menciona. Y en esto del síndrome de la impostora, yo creo que es transversal a todas las mujeres. El otro día me pasó algo que realmente fue muy, muy difícil de superar porque tenía que dar un taller de comunicación a un grupo de mujeres dentro de un plan de formación que la Fundación Iguales me convocó para darles un taller sobre comunicación efectiva en el liderazgo. Y la semana anterior habían tenido a una expositora sobre otro tema internacional, llegó de España. Y yo veía las fotografías que publicaron y la sala estaba llena, había mucha interacción. La noche antes me dio insomnio, porque me asaltaron, yo creo que todas las impostoras que he tenido y que voy a tener en la vida, me asaltaron esa madrugada y decir, no, nadie va a ir, nadie va a querer escucharte, nadie va a estar interesado en vos si la semana pasada han tenido a una disertante internacional. Pero bueno, me levanté, oré, siempre tengo una rutina que contempla un momento a solas con Dios. Y dije, bueno, aunque pueda tocar la vida de una o dos mujeres, estará bien, seré exitosa. Llego y la sala llena, así un alivio. Pero uno se da cuenta de que son diálogos que solamente le hacen daño a uno, ¿no? Así es. Son inseguridades, ¿no? Que prácticamente nos asaltan cuando estamos a solas o intentando descansar. Pero sí pasa. ¿Y ahora has superado
esa impostora o sigue martillando? Yo considero que he logrado mitigarla o generar un equilibrio, porque sentirme muy confiada tampoco está bien. Entonces yo necesito tener ese equilibrio, entonces también le doy lugar a mi inseguridad en cierto aspecto y en cierto nivel, para no perder eso que nos hace únicos. Creo que tenemos siempre que mantener nuestra originalidad, la humildad, la accesibilidad, porque cuando sentimos que lo hacemos todo a la perfección, perdemos eso. Ahora, el nivel de exigencia que hay sobre las mujeres, por un lado externa, pero por otro lado la autoexigencia, es terrible, ¿no? Porque uno tiene que ser inteligente, tiene que estar preparada, tiene que estar informada, tiene que ser empática, tiene que ser amable, buena madre, buena hija, buena hermana y encima tiene que verse bonita. Sí, definitivamente. ¿Cómo se logra eso? Ay, no sé, no sé. Yo creo que un día a la vez, ¿no? Es prácticamente un día a la vez, teniendo paciencia, viendo cómo uno organiza sus días, preparándose, preguntando, siempre absolviendo todo tipo de dudas o cuestionamientos que puedan existir para tener la idea clara. Lo primero para mí es tener los procedimientos todo claro, y cuando hay algo que necesito todavía comprender o afinar, pues convoco a los jefes de área, estamos ahí intentando sacar una solución de diferentes situaciones que se han presentado, y creo que lo hemos logrado, ¿no? Hemos logrado sacar adelante todos los temas que nos hemos propuesto. ¿En algún momento le genera inseguridad el no saber algo o el llamar a una persona para decir, mira, no lo entiendo, no lo sé, explícame? Creo yo que con ya los años que tenemos dentro del proceso electoral o de tribunal electoral, podría decir que ya medianamente conocemos casi todos los aspectos. Pero si no sé algo, que es algo nuevo tal vez, no me incomoda decir, ¿y cómo es esto? A ver, usted explíqueme rapidito cómo se hace esto, que me queda la duda todavía. No me incomoda. Creo yo que cada día se aprende, y los abogados, por lo menos desde la formación, entendemos que todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Sí, yo cuando era muy joven me sentía muy mal de no saber algo o de alguna información no haberla visto antes. Entonces cuando me preguntan, ¿y supiste de tal declaración de tal persona? Y yo, no sabías. Y yo al principio así como que no lo sabía, hasta que después entrené mucho eso de no lo sé. ¿Y cuál es el problema? ¿Me puedes contar, por favor? Claro. Para que Claro. yo lo sepa, porque, y más ahora que hay tantas fuentes de información, uno no tiene por qué saberlo todo. ¿Hay alguna rutina que sigue usted, sea de belleza, de paz interior, de desarrollo emocional? Una rutina, sí. Podría decir que me levanto muy temprano, tengo que despertar a mis niños porque usualmente los llevo al colegio. Entonces, lo primero es tener una dosis de amor con ellos. y yo, si estoy un ratito, aunque sea 5 minutos echada, los 3 están alrededor mío. Y yo soy la reina eterna. Entonces, qué maravilla. Me dan su dulzura, su cariño, sus palabras, hasta que ya miramos el reloj, se estresan y empiezan a cambiarse. Ya tenemos la rutina normal, y obviamente desayunamos, nos vamos al colegio, y ya luego me toca ir al trabajo y estar ahí prácticamente todo el día, ¿no? Pero sí, procuro yo antes de despertar meditar, orar a Dios también. Considero que tengo mucha fe en Dios y soy una persona creyente, pero también me gusta sentirme equilibrada, aún en mis propias emociones. No permito que, por ejemplo, algún malestar o alguna emoción de enojo domine mis sentimientos. Entonces procuro llegar a un equilibrio porque tengo que estar tranquila. Y eso es lo que les quiero manifestar y quiero que mis hijos sientan dentro de su casa. Sí. Un hogar en equilibrio. Es importante, si uno quiere conquistar el mundo cada día, lo primero que debemos conquistar es a nosotros mismos, sí. Conquistar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras reacciones, y para eso destinar un momento donde tengamos una rutina es tan beneficioso. En mi caso, yo tengo una barra de belleza que es espectacular, que es Dove, que es un aliado espectacular para cuidar mi piel, no solamente del cuerpo, porque también lo he utilizado y lo he aplicado en mi rostro y me ha dado muy buenos resultados. Entonces, el salir a la vida, a vivirla en equilibrio emocional y sintiéndose
cómoda una misma en su piel, es realmente un arma poderosísima, ¿no? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Cuando uno está conforme con la piel que tiene, simplemente se pone un poquito de polvito, rubor y listo, enfrenta al mundo. Enfrenta al mundo. Exacto, Sí. es fundamental sentirse bien como, con el aspecto que uno tiene. Quererse, amarse, no solamente por fuera, por cómo se ve, sino también por dentro. Es lo más importante que nosotros tenemos, el amor propio. Y amarse en todo momento, ¿no? Porque a veces es difícil. Hay días que nos cuestan más, que nos sentimos decaídos y esos días como que queremos ser jueces muy duras con nosotras mismas y no está bien. Tenemos que amarnos en todas nuestras versiones, en todas nuestras estaciones. En todas nuestras versiones, así es. Ahora, Cristina, termina su gestión en diciembre. Así es. ¿Cómo se proyecta? ¿Continuar en la función pública? ¿Cuál es el siguiente paso en su vida como profesional? Nosotros concluimos nuestro mandato, 6 años, los cuales asumimos con bastante esfuerzo y compromiso y responsabilidad. Concluye ya este 20 de diciembre del 2025 y bueno, prácticamente sería decirle a Santa Cruz y Bolivia que nos vamos con la satisfacción del deber cumplido de haber levantado un órgano electoral, un tribunal electoral departamental en Santa Cruz con credibilidad. Por lo menos puedo decir que sí existe, la gente confía en nuestro trabajo. No solamente es la credibilidad que hemos levantado de la institución, sino también del mismo edificio. Inauguramos un edificio quemado el 10 de octubre del 2023, o sea que tienen un edificio con mejores condiciones y siempre lo tuvimos presente, no es nuestro, no es de la institución, es de Santa Cruz y para Santa Cruz. Entonces, me voy, yo sé que van a haber otras oportunidades, me postularé a alguna otra convocatoria pública. ¿Quiere seguir en la función pública? Me gusta la función pública, son 15 años que prácticamente de mi vida están sumergidos en la función pública, en servir, en conocer diferentes aspectos del derecho inclusive, desde donde siempre he estado con los cargos que he ostentado. Y sí, me gustaría seguir en la función pública, pero también tendría, creo yo, la posibilidad de respaldar. Mis padres tienen una empresa que es la Eso le iba a decir, Claros. o sea, ella quiere ir a la función pública cuando podría, de repente lo más fácil, lo más cómodo sería ir a apoyar a la empresa familiar. Marmolera Claros, ¿no? De su familia. Exactamente, la empresa Marmolera Claros que tiene 47 años ya vinculado al rubro de la construcción, que tiene una imagen, un prestigio. Y sí, ya prácticamente mis papás están muy delicados, son mis hermanos mayores los que asumen la dirección y la conducción de la empresa, ¿no? Y respaldarlos también sería una alternativa. Y ellos la llaman y le dicen, María Cristina, venite, ya deja eso. En realidad siempre los respaldo desde el ámbito jurídico, ¿no? Desde el ámbito jurídico para ver algunos ¿Es la única contratos. abogada de la familia? Sí. Soy la única abogada. ¿La única que está fuera de la empresa? Somos dos hermanos que estamos fuera de la empresa, pero los demás están siempre inmersos dentro. Bueno, María Cristina, ha sido un gusto conversar con usted acerca de lo que ha significado estos 6 años al frente de una de las instituciones más importantes para la democracia, sobre todo ver cómo ha vivido usted el detrás de como persona, como ser humano, como mamá, como mujer, el trabajo que se ha realizado y el camino que se ha recorrido para devolverle la credibilidad a una institución tan importante, ¿no? Ha sido arduo, pero ¿cuál es su evaluación? ¿Valió la pena? Muchas gracias, la verdad, gracias por el espacio para poder contar algo que tal vez nunca antes la gente lo había escuchado, cómo se ha vivido cada uno de estos años, de los 6 que casi ya transcurren en el órgano electoral, en el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, 2 de ellos como vicepresidenta y ya prácticamente el 4º año como presidenta, presidiendo esta institución que considero que es importante. Yo considero que sí ha valido la pena cada minuto, cada decisión. Gracias a Dios tengo el respaldo de mis hijos, que son todo para mí, son la fuerza del día a día. Y ellos, entre sus últimos comentarios, mi mamá lo puede todo. Y con eso yo me quedo en ser la heroína para ellos, ser el orgullo que ellos tienen de decir que yo puedo hacerlo. Y en realidad todo lo que hago es para ellos, ¿no? Para dejarles una Santa Cruz mejor, una Bolivia mejor. Y hemos trabajado en recuperar esa credibilidad para la institución porque también se trabaja en el concepto que se tiene de la democracia. Y queremos que
Bolivia ya entre dentro de un concepto de democracia algo más madura, donde se aceptan las victorias, pero también las derrotas, y se puede comprender mejor todo el proceso electoral. Algo que hemos destacado y que creo que ahora ha sido comprendido mejor es la participación ciudadana como jurados electorales en garantizar la transparencia en la administración de las mesas. Ya los ciudadanos han logrado comprender que tienen una parte o gran parte de responsabilidad en el proceso, desde las urnas hasta el cuidado de las mesas, más allá de lo logístico, que es nuestra responsabilidad. Claro, el ejercicio de la ciudadanía de manera responsable es tan importante, y entender que la construcción de una sociedad se da desde diferentes roles que tenemos como ciudadanos. A usted le toca ahora como autoridad, de repente al jurado electoral, desde el ciudadano en su recinto, en su mesa, y así vamos construyendo. Sin duda que estamos comenzando un nuevo tiempo en Bolivia, y la intención de tener a María Cristina con nosotros en este episodio de Sí Aprendemos A es que podamos mirar de que a veces decimos que no hay espacios, que no hay oportunidades para las mujeres. Y cuando se nos presentan, a veces no las reconocemos o las tenemos y decimos que no, porque implica mucha renuncia, implica un sacrificio, implica el reorganizar la vida para poder asumir una responsabilidad mayor a la que hemos venido de repente desarrollando. Y los desafíos siempre asustan, pero hay que aceptarlos. Hay que asumirlos, porque es la manera de seguir avanzando y de seguir creciendo. ¿Qué le diría usted a las mujeres, a las abogadas y a las no abogadas, con las oportunidades y los desafíos que se presentan en la vida? Considero que las oportunidades se presentan para las personas porque es parte del destino, del plan que Dios tiene para nosotras. Y asumir esas oportunidades es como que darnos un voto de confianza a nosotras mismas, de decir sí lo puedo hacer. Pero para ello necesitamos comprender cuál es la posibilidad que tenemos al frente y tomar la decisión de asumir o no ese desafío. En mi caso, yo asumí el desafío y me esforcé sin importar lo que implicaba en los sacrificios que comenta, para poder recobrar la credibilidad, la institucionalidad, aclarar nuestros procedimientos y que la gente empiece a tener algo más confianza en lo que nosotros hacemos. Las mujeres sí podemos, si bien estamos hechas, como decíamos, de carne y hueso, somos fuertes, podemos más de lo que pensamos, y muchas veces nuestros miedos logran superar nuestra fuerza, pero es momento de levantarnos y empezar a abrir caminos y a dejar de lado las barreras, porque sí podemos ser parte de la construcción de una Bolivia mejor. Gracias, María Cristina. Si aprendemos a identificar esas oportunidades, a asumir el riesgo y a construir ciudadanía y a construir una mejor sociedad desde donde estamos, no necesariamente teniendo el título o un cargo o una función pública, desde el lugar donde estamos podemos construir una mejor Bolivia, un mejor país. Gracias por habernos seguido. Desde CARE hemos hecho esta grabación para ustedes, desde CARE en Santa Cruz, y con el apoyo de Dove, la barra de belleza que nos hace salir seguras a enfrentar cada día, cada desafío.